vamos a hablar de tu palabra. Guíanos a través de ella, Padre, para poder entender lo que tú nos quieres decir, mi amado Señor. Entendemos, Padre amado, que tú vienes por tu iglesia, Señor, no por la iglesia, Padre. Tú vienes por la iglesia que te pertenece a ti, mi amado Señor. Te damos toda la gloria, Padre, porque nos permites aún poder escudriñarla de esta manera. Nos das permiso de podernos reunir, Señor, aunque sabemos que ya vienen tiempos, Señor, donde se nos va a hacer muy difícil. Por eso tú dices en tu palabra que las atemos a nuestro cuello y a nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, si se va a decir algo indebido desde este púlpito, desde este lugar, Señor, repréndenos, Padre amado, porque lo único que queremos es predicar tu palabra. Pon oídos espirituales en la vida de mis hermanos, y toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti, mi amado Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, tome su asiento, tome su asiento. Y el tema, mi amado hermano, que el Señor me daba para esta hora, y en verdad, mi amado, yo quiero que lo tomemos de una forma madura, como cristianos que somos. Yo ya le he dicho, amado, que cuando el Señor me pone a dar palabra, yo no voy a venir, amado hermano, a querer agradarle a usted, sino más bien lo que yo busco, mi amado hermano, es que usted pueda reconocer, amado hermano, que usted necesita a un Salvador, que usted necesita a Jesucristo como el único, mi amado hermano, que lo puede o que le puede dar la salvación. Pero para eso, mi amado hermano, usted y yo tenemos que reconocer, amado hermano, que nosotros somos pecadores. Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, tampoco vamos a reconocer que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Jesucristo para que nos pueda Él, mi amado hermano, nuevamente reconciliar para con Dios. Y sabe, escudriñando la palabra, llego a este versículo, amado hermano, de Efesios 5:27. Y me llama la atención cuando el apóstol le dice, mi amado hermano, aquí a la iglesia de Éfeso, y hace una comparación del matrimonio, pero entre ellos le mezcla, mi amado hermano, y le da esta palabra que dice que el Señor viene por una iglesia limpia y sin manchas y sin arrugas. Y yo decía, Señor, pero ¿y entonces cuál es esa iglesia, Padre amado? Si todos pecamos, si todos somos pecadores, Señor, si todos te fallamos. Pero me llama la atención algo muy lindo, porque al principio dice, a fin de presentársela a sí mismo. Por eso Él pagó por su iglesia. Y el tema que el Señor me daba es la iglesia que verá al Señor. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Seremos nosotros esa iglesia que va a ver al Señor? ¿Seremos en verdad nosotros esa iglesia que va a ver al Señor? Esa iglesia que la Biblia dice que es limpia y sin mancha, mi amado hermano. ¿Seremos nosotros iglesia? Porque muchas veces cuando se nos habla de iglesia, nosotros pensamos que la iglesia es este edificio, pensamos que es este cajón donde estamos metidos, mi amado hermano. Déjame decirte que nosotros somos la iglesia de Cristo, y cuando nos reunimos a alabar al Señor, estamos uniendo al cuerpo de Cristo, y nosotros somos esa iglesia por la que Él ya pagó. Yo te vuelvo a preguntar, ¿somos la iglesia que verá al Señor, mi amado hermano? ¿Somos la iglesia que verá al Señor? Porque la palabra no dice que la iglesia que verá al Señor es una iglesia pura y limpia y sin manchas. La iglesia que verá al Señor no es aquella iglesia, mi hermano, que fornica con el mundo. La iglesia que va a ver al Señor no es aquella iglesia que adultera con el mundo. Es la iglesia que se aparta del mundo. Y no que se aparte, mi amado hermano, yo no le voy a hablar. No, que se aparta de las contaminaciones, del pecado que este mundo te ofrece. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso te pregunto, ¿será que de verdad vamos a ver al Señor, mi amado hermano? ¿Será que tú y yo de verdad vamos a ver a Cristo? Porque mire, mi amado hermano, me llama mucho la atención, como te digo, que muchas veces, o nosotros como iglesias en general, mi amado hermano, nos reunimos, adoramos, cantamos, exaltamos, predicamos, mi amado hermano, pero en verdad, ¿con qué propósito lo estamos haciendo reunirnos, mi amado hermano? ¿Con que solo venir y como ya vine el día domingo, el Señor me perdonó mis pecados y todo el día y toda la semana yo vivo como en el mundo? ¿O es que de verdad nosotros tenemos que apartarnos para Dios? El Señor no viene por la iglesia. Dígale que está a la par, el Señor no viene por la iglesia, dígale. ¿Qué dice, pastor? El Señor viene por su iglesia. Porque iglesias hay miles, con diferente denominación, con diferente doctrina, con diferente nombre. Hermano, le ponemos nombres tan espirituales, mi hermano. La iglesia de la Rosa de Sarón de allá, sin ofender iglesia. La iglesia santa de los últimos tiempos, y de santa no tiene nada, hermano.
Iglesia, Jesucristo presenta lo imposible, y tan imposible que no crees que Dios te puede hacer un milagro, mi amado hermano. O sea, sí le ponemos nombres a las iglesias para darnos a conocer en algún momento, mi amado hermano. Pero el Señor no viene por ningún nombre de iglesia, por ninguna denominación, Él viene por su iglesia. Y es aquella que se mantiene apartada del pecado. Es difícil, hermano. Es difícil. Porque venimos arrastrando una enseñanza equivocada, mi amado hermano. Porque la mayoría de iglesias lo que busca hoy es fama, reconocimiento, que salga en las redes, que se le reconozca que es una iglesia grande, una iglesia próspera, mi amado hermano. Pero ¿a dónde han dejado a Cristo en ese lugar? Si se fijan en los afiches, ¿qué es lo primero que sale en las portadas, mi amado hermano? ¿Qué es lo primero que sale en las portadas de las iglesias? ¡Ey, hermano! ¿Qué es lo primero que sale? Viene el apóstol ungido querubín de los últimos tiempos y la cara del pecador. Esa no es la iglesia porque Cristo viene, hermano. No. Cristo viene por una iglesia, mi hermano, limpia. Una iglesia que no se mancha. Por eso el apóstol Pablo, mire, me encanta como le está diciendo, a fin de presentarse a sí mismo. ¿Quién se le va a presentar a sí mismo? ¿Quién se va a presentar a sí mismo? Cristo. Él viene y se va a presentar con la novia. Tú y yo somos la novia. Tú y yo tenemos que mantenernos impecables delante de ese Dios, mi amado hermano. Porque el Señor, allá en la cruz del Calvario, pagó por tus pecados y por mis pecados. Amén. Allá pagó el Señor. Allá Él purificó a su iglesia, no a la iglesia, mi amado hermano. Él allá purificó su iglesia. Y por esa iglesia por la que Él viene. Por esa iglesia que se mantiene pura, que se aparta. Esa iglesia que dice no al pecado. Ay, pastor, pero si todos pecamos. Sí, pero nosotros no practicamos el pecado, mi amado hermano. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que no le gusta predicar de esto en las iglesias. Ay, porque se me va a ir. Se le va a ir el que es de generación de cristal, aquel que se le ofende, mi amado hermano. Déjeme decirle algo, si usted se siente ofendido cuando le reprenden y le exhortan el pecado, siéntase dichoso, porque de aquí se va a ir enojado, pero yo sé que va a ir pensando y va a decir, tenía razón el pastor, me enojó este viejo, pero tenía razón, tengo que empezar a dejar estos hábitos que no me edifican y no me hacen crecer, porque por un momento te vas a enojar conmigo, mi amado hermano, yo lo sé. Ay, el pastor ya vio en TikTok que yo subo esto. No, hermano, no lo mismo. Si usted puede tomar mi teléfono y usted, yo le digo a mi esposa, agarra mi esposa me dice, pasas en el teléfono mucho tiempo, le digo, agárralo y mira qué es lo que paso viendo. TikTok. Son mis hijas, hermano, acumuladas de mi iglesia. Ay, que el pastor ya me vio en Facebook y ahora, no, mi hermano, yo no vengo a tirarle a nadie, lo que yo quiero hoy, que usted y yo caminemos como una iglesia pura, mi hermano. Porque le vuelvo y le repito, en verdad somos esa iglesia que va a ver la gloria del Señor cuando Él venga. En verdad somos esa iglesia que vamos a ver el rostro de Dios, mi amado hermano. Como les repito, mire qué bonito va a ser en aquel día. O qué bonito sería. A mí me sería de mucho agrado, hermano, que en este momento suena la final trompeta y el Señor viene, mi amado, por nosotros. Y mire que todos seamos levantados, mi amado hermano. ¿Se imagina? Pero voy a sentir feo cuando de repente le diga, Dios, hermana Bessie. Voy a sentir feo, hermano. Sí, pues. Sí, mi hermano. Si mi misión principal como pastor no es sacarte tu diezmo ni tu ofrenda, mi misión principal como pastor no es venir a entretener 45 minutos, no es venir a cantarte para que vos aplaudas, hermano. Mi intención principal es confrontarte con el pecado que estás viviendo, hermano. Porque muchas veces una cosa es pecar, otra cosa es que somos practicantes de ese pecado. Nos encanta practicarlo. Nos encanta vivir en ese pecado. Y la palabra dice que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Es hijo de quién? ¿Y nosotros somos hijos de quién? Seguros. Bien seguros. Diga, sí pecamos, pastor. Pecadores. Sí pecamos, pastor. Pero no lo practicamos, diga. La iglesia de Cristo no practica el pecado. La iglesia de Cristo, mi amado hermano, es aquella iglesia que se aparta, aquella iglesia que se cuida, aquella iglesia, mi amado hermano, que trata, persevera, lucha por andar en un camino de rectitud. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú crees que nosotros somos la iglesia que va a ver al Señor? ¿Tú crees que nosotros somos la iglesia que va a ver al Señor? Mentimos, mi hermano. Mentimos. Practicamos la mentira. Estamos pecando, hermano. Practicando el pecado.
¿Usted cree que la iglesia que va a ver al Señor es aquella iglesia que sigue comportándose como en el mundo? Que el día domingo estamos aquí, pero en la semana hablando grandes leperadas con nuestros compañeros de trabajo. Esa es la iglesia que va a ascender al cielo, mi amado hermano. ¿Usted cree que somos la iglesia que va a ver al Señor, mi amado hermano? Si no damos a demostrar que somos la iglesia que de verdad Cristo ha escogido, por la que Él viene y la que se le va a presentar delante de Él. Tú y yo tenemos que caminar en santidad, mi amado hermano. Tú y yo somos llamados a caminar una vida en santidad. Y tú sabes qué significa una vida en santidad. Una vida apartada para Dios. Porque Dios ya envió a su Hijo y Él pagó para que nosotros estemos apartados del pecado, mi amado hermano. A mí no me venga a decir que somos la iglesia, que nos vamos con Cristo, si no lo vamos a demostrar. Aquí la cosa es hecho más que 1000 palabras, mi amado hermano. Porque nos llenamos la boca diciendo soy cristiano, pero en verdad vivimos una vida de cristiano. En verdad la estamos viviendo, hermano. Ay, que regañón, pastor. No, hermano, porque te amo. Porque lo que yo quiero que en aquel día seamos esa iglesia que va a ver al Padre cuando ascienda el Hijo y lo podamos ver, mi hermano, coronado en gloria. Eso es lo que yo más anhelo en mi corazón, mi hermano. Si no estuviera aquí, mi hermano. Si no estuviera como usted allá afuera grilando, mire, como hacen otras iglesias, los grandes convivios. Pero para reunirse, para grilar, nosotros grilamos los días sábados, ¿verdad, hermano? Pero el día domingo lo apartamos para el Señor. El único día que venimos, mi hermano. El miércoles ni viene. Y ahí sí puedo hablar con autoridad. Ay, estoy cansado. Sí, pero si le invitan a cenar, le digo que va. Si le invitan a una cena, yo le digo que va. Pastor, pero es que vivo hasta allá, mire, pastor. Sí, pero si me invitan a la otra punta de Estocolmo, a una fiesta, yo le digo que va, aunque vaya bien cansado. Y esa iglesia que va a ver al Señor, una iglesia que no le gusta pasar tiempo con su Padre. Quiero recordarle algo. Si somos la iglesia que va a ver al Señor, quiero recordarle que vamos a pasar una eternidad con ese Padre. Y no aguantamos ni 2 horas adentro de un culto. Ay, el pastor ya se pasó 5 minutos. Ay, mira, el pastor otra vez se vuelve a pasar. Es que él no aprende. Pues nunca voy a aprender. Si es necesario pasar la palabra durante 1 hora, la vamos a pasar. Es la libertad que tenemos en Cristo, mi hermano. Es la libertad que tenemos en Dios. Dice la palabra que Él nos hizo verdaderamente y que Él ya pagó por nosotros. Hay algo muy precioso que dice en Romanos, no está ahí. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice: y como nosotros somos salvos por gracia, entonces vamos a seguir pecando, dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir pecando deliberadamente, como nosotros somos salvos por gracia, y se nos enseña que salvos, siempre salvos, pastor. Déjame decirte algo, mi hermano. El apóstol Pablo mismo responde y dice: en ninguna manera. Porque aquel que ya aceptó a Cristo en su corazón, ha nacido de nuevo, es una persona transformada, tiene el Espíritu Santo de Dios dentro, dice la palabra, que empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son el fruto digno de arrepentimiento? Tu cambio. Dejar el viejo hombre, las viejas costumbres. Pero nos encanta vivir ahí, ¿verdad, mi amado hermano? Tibio no va a entrar ninguno. Ninguno de nosotros va a entrar tibio. O frío o caliente. Porque tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Ya basta, pueblo de Dios tibio, que le gusta estar jugando con ese Dios. Mire, el pueblo de Israel durante toda la vida ha sido un pueblo infiel. ¿Por qué nosotros, que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, dice la palabra, por ti murió Cristo, hermano? No podemos rendirle a ese Dios, a ese todopoderoso, todo nuestro amor y todo nuestro respeto. Pero como Dios, pequé y no me pasó nada, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, hasta que se te convierte en ¿qué? ¿Y qué? En una costumbre, en una práctica. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que cuando el corazón y el que está cauterizado no sientes nada, y ahí es peligroso. Porque el pecado, dice que el pecado es muerte, y muerte espiritual. El pecado te viene y te cauteriza tu espíritu, te cauteriza esa sensación de sentirte mal cuando pecas. Por eso es que, hermano, por eso es que pasa ahí meses y no vienes, o no te congregas, o no lees la Biblia, o no oras. Y dime, ¿sientes algún, digamos, remordimiento? No. Mentes reprobadas, dice el Señor.
verdad amamos a Dios, tenemos que pasar tiempo con ese Dios. En verdad amamos al Señor, tenemos que pasar tiempo con ese Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son casados? Lo siento, hermano, por ustedes. ¿Verdad que como amas a tu pareja, quieres pasar tiempo con tu pareja? ¿O solo yo? Solo yo soy enfermo, hermano. Cuando uno ama, quiere pasar tiempo con la persona que ama, mi amado hermano. Entonces no me vengas a decir que amas a Dios si no quieres pasar tiempo con ese Dios. Prefieres todo menos seguir a Cristo. Y así nos llamamos cristianos. Y así nos decimos llamar el pueblo escogido de Dios. Y así nos decimos llamar la iglesia escogida que se va a ir con el Señor. No, mi hermano. Yo hablaba con una hermana y le decía, estamos viviendo la peor temporada de la iglesia. Una iglesia pecaminosa, una iglesia que se prostituye, una iglesia que fornica con el mundo y no le importa, hermano. Estamos viendo los peores tiempos de la iglesia, lastimosamente. Y tenemos que cambiar eso. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces empieza a demostrar. ¿Cómo, pastor? Con tu manera de vivir. Desde tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de pensar, mi amado hermano, porque hasta con el pensamiento nosotros pecamos. La manera que nos dirigimos, mi hermano, que se note que somos hijos de un Dios verdadero, que se note que tú y yo, mi amado hermano, somos la iglesia que va a ascender al cielo en aquel día que Cristo venga por nosotros, mi amado hermano. Es que se tiene que notar. No puede ser que no haya diferencia entre el mundo y nosotros. Mire, las iglesias cantando música secular arriba de los púlpitos. ¿Usted cree que es la iglesia que se ve con Cristo? Haciendo payasadas desde aquí arriba, contando chistes para entretenerlo a usted. ¿Usted cree que es la iglesia que se ve con Cristo? La iglesia que se va con Cristo es la que está velando, la que está expectante, la que está en todo tiempo diciendo, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y estar así, expectante que Cristo ya viene, te va a llevar a que tú te guardes para ese Dios. Es necesario que nos guardemos para Dios, mi amado hermano. Vamos a seguir en la palabra. Mire, yo quiero que vaya conmigo. Y dice 5:27. ¿Lo tiene? A fin de presentársela a quién. ¿A quién? El Señor viene, se entrega, se crucifica, da toda su vida, da su sangre, da todo Él, mi hermano, para perdón de nosotros. Y Él pagó por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él sabía que después de mucho tiempo Él vendría a recoger a su... ¿A quién? A su... ¿Verdad que no? A la iglesia. Te repito, miles de iglesias. Dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué te parece si tú y yo somos de esos pocos? ¿Qué te parece si tú y yo somos de ese pequeño remanente que en aquel día va a escuchar la final trompeta, que en aquel día va a escuchar al Señor cuando venga coronado en gloria? ¿Qué te parece? Que tú y yo seamos esa iglesia escogida, mi amado hermano. Que tú y yo seamos esa iglesia de Cristo. Porque déjame decirte algo. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres cada uno de la iglesia. Ahora pregúntese, ¿seré yo la iglesia que se va con Cristo? Dice el Señor, nadie entra en el reino de los cielos, solamente aquellos que hacen la voluntad de mí. ¿La voluntad de mí? ¿Verdad que no lo digo yo? ¿Lo dice qué? La palabra. Por más que se llene la boca, el apóstol, el profeta, el ungido, el querubín, el ángel, como se quiera poner, si no hace la voluntad de Dios, no va a entrar, hermano. Ahí se va a quedar con el saco ungido, con la saliva ungida, y se va a quedar con todo lo que tenga ungido. Pero si no camina como a Dios le agrada, se queda. Se queda. Y es que entonces esto no se trata de que yo lo quiera hacer, esto se trata de cómo Dios lo quiere. Tú y yo no le podemos servir ni adorar al Señor a mi manera. Le vamos a adorar al Señor a la manera que Él pide. Tú y yo no vamos a caminar como nosotros creemos que agradamos a Dios. Vamos a caminar como Él pide que caminemos.
Tú y yo, mi hermano, es más, hasta las alabanzas son dirigidas por Él, mi amado hermano. Hasta la forma de alabarlo es dirigida por Él. No es a mi manera, porque si no yo viniera a mezclar los ritmos del mundo, hermano, que lo van a poner a mover el cuerpecito y metiéndole letras cristianas. Miren qué bonito. Como solo yo he escuchado iglesias así. Mire, salió la canción de la Shakira, ¿cómo se llamaba la última? La canción de la Shakira, hermano, una que le dedicó a Piqué. Eso, pueblo, eso. O es que ya me cacharon, o es que de verdad. Eso. ¿Cómo llamaba, Chamba, la canción de la Shakira y Piqué? Trague, mastique, y mire, algo así. Así era hermana Dayana. Trague, mastique y pique y no sé qué, y la clara y no sé qué, hermano, y la componen en una iglesia y cantándole, hermano, al ritmo cristiano, hermano. ¿Qué es eso? La palabra dice, a mí me adoras con salmos. Así dice la palabra. Hay pastores que para involucrar al mundo, pastor, no, al mundo le predica la palabra y lo confronta con el pecado, porque si no hay confrontación de pecado, hermano, ¿cómo vas a saber que necesitas arrepentirte de un Salvador? Si no reconoces que tú y yo somos pecadores, ¿cómo vas a reconocer que necesitas de alguien que te salve? Jamás. Jamás. Que yo venga, ay hermanito, aquí está el frente, mira. No haga eso, hermanito. No lo haga, Dios lo va a castigar, hermano, te vas para el infierno. Ah, no, pero se ofende, hermanito. No, usted no. Se ofende. Es que esto no se trata si te ofendes o no. Esto se trata, amado hermano, que tú y yo tenemos que ser una iglesia pura, limpia, sin manchas y sin arruga. Vamos a la palabra, vamos avanzando, mire, porque me encanta y el tiempo se nos va, Dios mío, dice, a fin de presentarnos a sí mismo, el Señor ya pagó por su iglesia y Él viene por su iglesia. El Señor ya pagó por esa iglesia y Él viene y se la va a presentar. Tú y yo somos la novia, mi amado hermano. Estamos ansiosos, esperando ver al amado, dice allá. ¿Cómo se llama en este libro que es muy bonito, hermano? Que es como poemas. Cantar. Este hermano sabe, mire, le pregunté de la canción de Shakira, no sabía. En Cantares dice, mire, tú mi amado. Mire qué bonito, hermano. Que lo espera con ansia de verlo. Mire, y mire, me encanta, dice, a fin de presentarnos a sí mismo, dice, una iglesia, ¿cómo dice? Una iglesia, ¿cómo dice? Una iglesia gloriosa. Una iglesia que esté rebosando de gloria, porque esa gloria ya te la dio Cristo en la cruz del Calvario. Él te dio su libertad para que le alabe en espíritu y en verdad, mi amado hermano. Pero mire, no queremos ni cantar, hermano. Diga, en esta iglesia no, porque hoy todos los días cantan. Que el televisor no se logra ver es otra cosa. Pero y todos los días emocionados, yo me alegro. Yo digo, Dios mío, si en este momento vinieras, Padre amado, y todos nos vamos contigo. Una iglesia gloriosa. ¿Qué más dice, mi hermano? Una iglesia gloriosa. Que no tuviese ¿qué? Que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa. Usted sabe la palabra mancha. La podemos traducir a pecado. En el Antiguo Testamento, bueno, como en el Nuevo Testamento, a un leproso se reconocía que la lepra le estaba comenzando porque le salía una mancha. Dice una mancha oscura o una mancha blanca. Y cuando ese leproso, digamos, en ese tiempo no había tratamiento, hermano. Ahora sí. Si sale una mancha, ¿qué es lo que uno hace? Cuando sale una mancha en la piel, ¿qué es lo que uno hace? Ir al dermatólogo. ¿Para qué? Para que le trate la mancha. Ahora te pregunto, cuando esa mancha es la mancha del pecado, ¿qué es lo que tú haces? ¿Sigues? ¿Dejas que siga pasando por todo tu cuerpo o le pones un alto y vas a Cristo, que es tu sanador? Porque si nosotros le damos rienda suelta al pecado, hermano, te digo que nos comió. El pecado no te va a perdonar. El pecado no te va a dar agua. No, si yo lo puedo dominar, pastor. Una nada más. Un traguito, pastor. Uno. Yo lo puedo controlar, pastor. Te apuesto que medianoche ya estás bien borracho. Un cigarrito, pastor. Solo porque estoy nervioso ahorita, porque voy a cantar. No, hermano. Porque voy a cantar alabanza, pastor. Mira, hermano, yo he contado esta historia, fíjese, en El Salvador. Íbamos con mi esposa, ¿verdad? Con mi esposa y mi hermano. Íbamos en el carro y de repente, allá el carro lo damos bien rotulado.
Mire, tenía iglesia, aquí ni una calcamonía le quiere poner al carro, hermano. Allá miren unas grandes calcamonías en las puertas, andaba bien rotulado, iglesia pueblo de Israel, hermano, por todos lados, hermano, andaba el rótulo de la iglesia, mi carro. Y bueno, así nos identificábamos, ¿verdad? De repente se pone a la par mía otro carro y me llamó la atención que también en la puerta el gran logo de la iglesia, hermano. Y quizás el hermano no se había dado cuenta, también iba en la ventana. Diácono. Y de repente, lo curioso, ¿verdad? Que ve que uno lo está viendo. Y hace así. Dios le bendiga, hermano, me dice. Amén, le dije yo. Dios le bendiga. Llega a la iglesia a disculparse conmigo. ¿Conmigo por qué? Si yo no te puedo disculpar, que te perdone es Cristo. Pastores que iban, hermanos que iban nerviosos. Hermano, a mí no me doy cuenta de ser al Señor. Esto no es conmigo. Solo le voy a decir algo, que si usted no le pone un alto a esa mancha llamada pecado, esa mancha va a seguir caminando y se va a convertir en una lepra. ¿Y sabe cuál es el problema de la lepra, hermano? Cuando ya está avanzada, que dice que la lepra te pone insensible ciertas partes del cuerpo, o te pone insensible la piel, mi hermano, y ahí si te pasa algo tú no sientes. Lo mismo es el pecado. Si tú dejas que el pecado siga creciendo, que el pecado avance en tu vida, ¿qué es lo que sucede? Te hace insensible y después ya no te importa. Y ahí sí estamos en severos problemas. Ahí sí estamos en problemas. Porque cuando te vuelves insensible al pecado, hermano, no reconoces que necesitas de un Salvador que es Jesucristo. Ese es el problema. Mire lo que más, sigue avanzando, dice la palabra del Señor. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Le digo, hermano, la mancha representa el pecado. El Señor viene por una iglesia sin mancha. O sea, una iglesia sin pecado. Pastor, pero si todos pecamos. Pero ¿sabe que es algo muy precioso? Que Cristo ya pagó por esos pecados, porque tú no los practicas. El Señor ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, porque Él sabía que íbamos a pecar. Pero lo que Él sabe, que tú y yo, siendo hijos de Él, nos apartamos de la práctica de ese pecado. Y mire, sigue avanzando y dice, ni cosas semejantes, sino que fuese como. Sino que fuese como, hermano. Que fuese como. Santa. La palabra santa, ¿qué significa? Santo, ¿qué significa? Apartado. Entonces el Señor viene por una iglesia apartada del pecado. Ahora vuelvo y te pregunto, ¿cómo está tu manera de vivir? Yo ya me pregunté cómo está la mía, hermano. Pero ¿cómo está la tuya? ¿En verdad estás sin mancha ni arruga? ¿En verdad tienes una vida pura, limpia y sin mancha, como dice la palabra? Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, estamos conscientes de eso. Porque el hecho de que tengamos la salvación por gracia no te da autorización para vivir una vida de pecado. Porque aquel que peca deliberadamente, dice la palabra, para él ya no hay más remisión de pecados. Y lo que queda, dice, es una horrenda expectación de juicio y fuego. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Hace un tiempo dimos este tema, dígale tal par, que se te note, dígale. Dígale que se te note, dígale. Que se te note que eres cristiano. Mira, algunos hasta pena les da decir cuando llegan a un lugar que son cristianos, hermano. Porque no se nos nota. Yo te quiero decirte algo, somos cartas leídas. Somos cartas abiertas, que todas las personas van a leer. Y mira, y no te vayas a sentir mal cuando digan, no, me pasé como ese, para que soy cristiano. Por eso tú y yo tenemos que dar sí o sí un buen testimonio, tanto para los de adentro como para los de afuera. Vuelvo a decirle que se te note, hermano, dígale. De sin miedo, hermano, si no le va a decir nada, que se te note, dígale. Se te note desde cómo habla, dígale. Que se te note cómo miras. Que se te note cómo piensas. Que se te note, ay, pastor, ya va, cómo te vistes. ¿Qué le decía yo, sabes? Así, mire, hermano. Ni dar paso, hermano, a las hermanas. Yo no estoy diciendo, hermano, que va a andar con un gran gabán y todo. No le estoy diciendo eso, hermano. Pero la palabra manda decorosamente. Los hermanitos, hablamos la vez pasada, ¿cómo andan los hermanitos ahora? ¿Cómo andan? Hermano, si es que mire, si usted lo mira por detrás parece mujer, hermano, más apretado que la mujer. Manera decorosa.
Porque el Señor eso pide. Pastor, usted ha puesto reglas. Yo no le he puesto reglas a usted, hermano. Usted ha visto que le digo, usted tiene que venir así a la iglesia, ¿verdad que no? Yo lo reprendo con la palabra. Porque muchas veces nosotros ponemos cargas sobre el pueblo que nosotros podemos cumplir. Pero a mí no me venga a decir que entonces, pastor, yo estoy reprendido con la palabra de Dios. Que se nos note, hermano. Mire, fíjese, ¿sabe por qué? Mire, hace un tiempo, 2 años, 3 años, hermana Iris, ¿se acuerda? Cuando fuimos a hacer un culto a una playa. ¿Se acuerda? Mire, hermano, una vez me preguntaron, pastor, ¿y por qué no es como otras iglesias que hacen cultos en la playa en verano, pastor? Es que el sol, el calor. No, el Señor dejó establecido un tabernáculo y se llama punto de encuentro entre Dios y los hombres. ¿Y por qué no lo hacen en la playa como antes, pastor? Como lo hicimos un par de veces. No, mi hermano, para llevarlo a usted a pecar y que yo también esté pecando. No. Mire, los hermanos dijeron, vamos a llevar lentes de sol, pastor. Se pusieron lentes de sol oscuritos y lo más chistoso, yo estaba enfrente y les pegaba el sol. Y mire, los hermanos solo le bailaban los ojos viendo a las muchachas pasar desnudas, mi hermano. Y el pastor no me mira, pero sí le hacía los ojitos. Hermano, es difícil. Es difícil. Y las hermanas no se quedaban atrás. Pasaba alguien así de... Mire, la hermana bien disimulada, hermano. No se le nota. La sabe así, mi hermano. Pero bailaban los ojitos. La hermana habla de bien. Pero es cierto, iglesia. Es cierto. Y digo, no, yo no voy a llevar a la iglesia que se esté contaminando allá afuera. Pastor, es que mucho calor hace. No calor quiere, pues. Es que adentro muy encerrado, pastor, y no calor quiere. Pues en la discoteca, ¿cómo pasa? No me diga que hacen discotecas en el aire libre. La hacen encerrados y ahí sudando, hermano. Y mire, y el tufo de toda la gente, porque ahí nadie huele. Aquí todos huelemos bien rico, ¿verdad que sí? Bañaditos, mire el mismo olor. En la discoteca eso apesta, hermano. Mezcla de olores de todos lados ahí, mi hermano. Ahí está feliz. Ahí está feliz. Y esa es la iglesia que por la que Cristo viene, ¿verdad que no? Es una iglesia apartada. Es una iglesia que se aparta de la contaminación. Yo quiero que vaya conmigo ahí rapidito, mi hermano. Váyase conmigo rapidito a Colosenses. Ahí adelantito, Colosenses, con el tiempo. Colosenses, capítulo 1, versículo 21-22. Colosenses 1, 21-22. ¿Lo tiene? Colosenses 1, 21-22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y mire el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles. Hermano, es que el Señor nos vamos a presentar delante de Él. Y mire, y todos, nadie se va a salvar. Todos vamos a compadecer delante de Dios. Unos en el tribunal de Cristo para recibir galardones que la iglesia de Cristo. Y el resto del mundo, mi hermano, que se va a presentar ante el juicio del trono blanco. Tú decides dónde quieres estar. La iglesia de Cristo, su iglesia, va a estar en el juicio, en el trono, allá va a estar en la ¿cómo le dije, no? ¿Me olvidó? Rápido. En el tribunal de Cristo. Hermana, vamos a estar todos, vamos a ver. Hermano Amparo, pasa adelante, va a decir el Señor. Estas son tus obras, mira, aquí está tu galardón, le va a decir. Mira qué bonito. Hermana Ingrid, por cuánto servías en acomodación, le va a decir, aquí están tus galardones, hermana Ingrid. ¿O qué es lo que quieres en el tribunal, allá en el mero juicio del trono blanco, y que te diga el Señor, uy, apartado de mí, hacedor de maldad, condenado al fuego eterno? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque algo bien cierto dice la palabra del Señor. Dice, en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Por eso es que el Señor viene por su iglesia. Muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. ¿A cuánto han visto expulsando demonios? Que se los expulsen ellos mismos, díganle, porque están llenos de demonios. ¿Qué dice? En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice sanidades. En tu nombre hice prodigios. En tu nombre, Señor, lo hice todo, Señor. ¿Y qué dice? Le va a decir el Señor: apartado de mí, hacedor de maldad, condenados al fuego eterno, porque tú no eres mi iglesia. Mi iglesia no se contaminaba.
Mi iglesia se mantenía firme, mi iglesia perseveraba, mi iglesia era la que estaba al pie de la lucha hasta el final de los tiempos. Vaya conmigo rapidito, segunda de Pedro. Ahí siempre, hermano, no al Antiguo Testamento, ahí siempre, Nuevo Testamento, segunda de Pedro, rapidito, rapidito. Segunda de Pedro, ¿cuándo terminamos? 3:14. Segunda de Pedro 3:14. ¿Lo tiene? Mire, el apóstol Pedro le está hablando aquí a la iglesia de la venida del Señor, mi amado hermano. Y mire qué es lo que le dice a los que están esperando la venida del Señor. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Pues Pedro te quiere decir esto, mi amado hermano. Por lo cual, oh amados, ¿qué más dice? ¿Estando en dónde? ¿Estando en qué? ¿En espera de qué? De la venida de Cristo. Estando en espera, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. ¿Y qué dice? E irreprensibles en paz. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Entonces te está diciendo Pedrito, dígale, gracias Pedro, dígale. Pedro te está diciendo, por lo cual, amada iglesia en Ibergelli, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? La venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. ¿Cómo tenemos que ser hallados? Sin mancha, irreprensible. Hermano, con esto cierro. Ya deja de jugar al cristiano. A mí me alegra verte, porque sé que un día el Espíritu Santo nos va a cambiar. Pero ya dejemos de jugar al cristiano y en verdad pongámonos a hacer lo que dice la palabra, mi hermano, porque yo soy del pensar, hechos hablan más que 1000 palabras. Amén. La iglesia verdadera, mi amado hermano, y con esto cerramos de verdad, no es aquella que canta, que ora, que predica, pero que está alejada de Dios. La iglesia verdadera, mi amado hermano, es aquella que ora, canta, predica, pero que también hace la voluntad del Padre. Esa es la iglesia por la que el Señor viene, la que hace la voluntad del Padre. La iglesia verdadera es aquella que busca la santidad, que guarda la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios, aquella que se aparta para el Señor. Hagamos una iglesia a la manera de Cristo. ¿Cuántos se me apuntan? Amén. Amén. Entonces recuerda esto, hermano. La iglesia que va a ver al Señor es aquella que hace la voluntad de su Padre. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta, mi amado Padre, que tú vienes por tu iglesia, no por la iglesia, Señor. Porque iglesias son muchas, iglesias son miles, Señor. Pero la iglesia verdadera, Padre, por la que tú vienes, Señor, es aquella que se aparta sin manchas ni arrugas, Señor. Es aquella que se aparta, mi amado Señor, para darte toda la gloria y toda la honra. Es aquella que se aparta, Señor, para poder, mi amado Padre Celestial, estar en aquel día en la boda del Cordero. La iglesia verdadera, mi amado hermano, eres tú y soy yo, lo que nos apartamos de ese pecado, hermano. Tentaciones siempre van a haber. Tentado siempre vas a ser hasta el final de los tiempos. Pero depende de ti y de mí, mi amado hermano, decir sí a la tentación y convertirla en pecado. Porque mientras sea tentación, se queda en tentación. El problema es cuando la tomamos y la convertimos en pecado. Para muchos estas palabras parecerán gravosas y dirán, ay, qué duro. Pero para los que aman al Señor, estas palabras son de deleite. Porque saben de que el Señor te está hablando, que es tiempo de que te guardes limpio y sin mancha para su venida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y si hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón hoy y quiera reconciliarse con el Señor este día, mi amado hermano, hoy es el momento. Hoy es un día especial, mi amado hermano, donde tú te has encontrado con el Señor. Donde Él ha venido, mi amado hermano, exclusivamente por ti. ¿Quieres aceptar a Jesús? Solo levanta tu mano y oramos juntos. Y después de la oración, pastor, ¿qué pasa?
empieza una vida de cambios que solamente el Espíritu Santo te dará fuerzas. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que envió a Jesús a morir en mi lugar. Me arrepiento, Señor, soy un pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.